Bienvenidos a Dimensión 593. Dimensionados, pero muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran ustedes? Qué gusto estar una vez más aquí, una vez más sentir su compañía y saber que ustedes desde el otro lado, ya sea de la pantalla, del parlante, del auto, donde sea que nos estén escuchando, nos acompañan en una noche más de Dimensión 593. Aquí su podcast en el que tratamos temas de misterios, temas paranormales, crímenes reales. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. La noche de hoy tenemos grandes invitados. Tenemos una persona que nos va a venir a hablar de un tema muy particular, porque con él justamente vamos a hablar de un joven superdotado. Estamos hablando de alguien a quien se le llamaba Ted Kaczynski, pues ya falleció, y al que se lo conocía normalmente con el seudónimo de Una Bomber. Él simplemente un día decidió irse a vivir a una cabaña en medio del bosque y desde ahí atacar con cartas bomba a quien él creía que era sus mayores enemigos, la sociedad industrial. De esto, su forma de pensar y cómo fue descubierto, que es lo más importante, cómo descubrieron quién era, qué era lo que hacía y qué lo motivaba, fue justamente a través de la lingüística forense, y de ese es el tema que esta noche aquí en Dimensión 593 vamos a conversar junto a nuestros invitados, a nuestro invitado. Pero para darle la bienvenida, primero démosle la bienvenida a nuestro querido amigo Willy Yuxán. ¿Qué dice, Willy? Muy buenas noches. Un enorme saludo para ti, un abrazo a la distancia, estimado Quique, y también un enorme abrazo a todos los dimensionados que nos siguen semana a semana con estos temas que, como tú bien decías, sí, por un momento nos podemos alejar de lo que de los otros problemas, de la cotidianidad, ¿no? Pero claro, exactamente, y nos adentramos en otros campos que no dejan de ser igual interesantes, que a muchos de nosotros nos han atraído por años, sí, darle explicación a lo inexplicable. Y como tú bien decías, esta noche invitado de lujo, no solamente porque es un entendidísimo en la materia. Tenemos puesta la mesa con todos los cubiertos, 3 tenedores, sí, 2 cuchillos, 2 cucharitas, nunca sabré para qué la otra cucharita, pero 2 cucharitas. Y copa es la del postre. No, esa ya sé, la otra es la que no sé para qué. Y más que nada es porque lo cocinero era un amigo personal, y además porque está muy entendido en el tema de lingüística, es un experto realmente, que ha trabajado el tema lingüística, incluso la lingüística contrastiva, por muchísimos años, y este tema justamente pasa por entender la lingüística forense, que tú hablabas hace un minuto. Es un caso sumamente especial, bueno, si cabe el término, el del Una Bomber, ¿sí? Ya vamos a explicar de dónde viene incluso el término Una Bomber. El sujeto en cuestión, Ted Kaczynski. Se le digo Krasinski porque no confundamos, después creen que es el actor. Exactamente. Ted Kaczynski, y el tema de cómo él se convirtió en un desvividor en serie, ¿sí? A una persona que por diferentes circunstancias muy controversiales, que es lo que abordaremos en esta noche, vamos a conversar justamente de él, de su trayectoria, de su impacto incluso en la sociedad. Entonces, pero ahora quiero presentarles a nuestro invitado en esta noche, ¿sí? El doctor Pablo Mejía, experto lingüista. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto, mi estimado Enrique, mi estimado profesor William, muchísimas gracias por la invitación a este programa, muy interesante, ¿no? Ya me vi toda la película de Una Bomber para tener una idea clara de qué se trataba y ver inclusive en qué momentos realmente se aplica lo que acaban de mencionar ustedes, lo que es la lingüística forense, ¿no? Y que al momento adecuado conversaremos al respecto de aquello. Muchas gracias por la invitación, mi estimado profesor Willy, y Enrique, un gusto conocerte a la vez por este medio. Gracias, Pablo. Sí, es que efectivamente, como decía William, y yo les decía al inicio del programa, este personaje, Ted Kaczynski, es un joven
un joven que es más, si mal no me equivoco, a los 16 años él ya definitivamente había terminado la universidad. Fue desde muy pequeño un niño superdotado, nació, si mal no estoy, el 22 de mayo de 1942, y desde que era muy pequeño él empieza a destacarse en matemáticas. Y es justamente en esta ciencia donde él encuentra este refugio, porque él tenía una habilidad impresionante para los números. Él se gradúa en el colegio Evergreen Park Central de Chicago, y literalmente esto le permitió saltarse más de un curso para poder graduarse mucho tiempo antes, ¿no? Tenía un coeficiente intelectual de 167, según lo que en algún momento se había estudiado, y logra graduarse de la Universidad de Michigan como doctor en matemáticas a los 25 años de edad. Es decir, el tipo era realmente un genio, tenía un coeficiente intelectual muy alto. Sí, ahora, cosas interesantes. Primero lo que tú decías, graduado del colegio a los 16 años. A los 16 años. 16. No somos psicólogos, pero ya tenemos un dato ahí. Él empieza a relacionarse desde muy pequeño con gente que era mayor que él. Esa es una cosa interesante. Gana una beca total, que eso no es tan común en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos no suele otorgar muchas becas 100%. Sí, si eres un buen estudiante, un buen atleta, da cierta beca, pero no de 100%. Él sí obtiene una beca 100% para nada más y nada menos que Harvard, sí, donde estudia su pregrado. Pero ahí ocurre algo interesante. Él decide y acepta participar en un proyecto, en una investigación de tipo psicológica, donde a él se hacen una serie de entrevistas controladas a través de, si no estoy mal, 3 años. Lo cual, para los ojos de muchos entendidos, es uno de los momentos en donde él cambia totalmente su visión del mundo y obviamente se orienta y lo convierte luego en el desvividor serial que luego se convertiría, ¿sí? Ahora, el tema es que no era simplemente una investigación de tipo psicológica, sino que más bien era un tema guiado por la CIA, que esa es la teoría de la conspiración. Bueno, pero hay que recordar algo. Ahorita tú decías, no somos psicólogos, por el tema de haberse graduado a los 16 años, pudo haber tenido su trascendencia en este tema. Y una de las cosas, ¿y por qué te he puesto? Porque en su biografía una de las cosas que se habla muchísimo es que él de por sí ya tenía un carácter introvertido, ya tenía un carácter no muy sociable, por así decirlo, y el haberse graduado tan joven y haber llegado tan joven a la universidad, él fue parte fue objeto de acoso escolar muy fuerte que lo marcó de por vida. O sea, si ya de por sí él tenía este carácter introvertido, el acoso escolar que él sufrió en la universidad por ser un adolescente, ya cursando materias universitarias, definitivamente en el resto de las pruebas se lo marcó por vida. Decían que esto había dejado una huella tan determinada en él que muchísimos artículos y hasta su tesis doctoral abordaba ciertas teorías que denotaban o demostraban este efecto que el acoso o el bullying lo habían causado ya en sus hijos. Hay un aspecto importante, hay un aspecto importante, ¿no? En el cual se manifiesta que, bueno, realmente su nombre era Theodore tenía una descendencia polaca, ¿no? Eran polacos. Pero ya había un antecedente a nivel psicológico con el chico. Desde niño prácticamente se aisló o se sentía aislado debido a su proceso de introversión, y tanto en la primaria como en la secundaria, y inclusive a nivel universitario. Era tan aislado que precisamente ahí ya demostró sus primeros procesos, yo diría, de una condición psicológica especial al sentirse aislado, y por eso también buscó aislarse del mundo moderno y contemporáneo al hacerse una cabaña, comprarse un terreno y hacerse una cabaña en el bosque, ¿no? Entonces ahí marcan ya sus primeros pasos a nivel de condiciones psicológicas que determinan ya un nivel de comportamiento específico, que luego determina obviamente con lo que termina su historia, ¿no? Real, convirtiéndose en la persona que enviaba las bombas empaquetadas
Y obviamente, como tú manifiestas, Enrique, con un coeficiente intelectual de 167 determinado, aprobó ciertos grados y se saltó ciertos grados, ¿no? Por claro. aprobación. Y así fue como llegó, inclusive, a tener su grado de doctoral a nivel universitario, creo, si no me equivoco, en la Universidad de Oxford. Michigan. Michigan. Graduó en la Universidad de Michigan. De Oxford, con beca, todo el asunto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empiezan sus primeros pasos de condiciones psicológicas que ya debían haber, sus padres de haber empezado a analizar y estudiar del por qué. Sin embargo, no se dio aquello, ¿no? En esa época. Hasta que imagínense que él tenía un coeficiente intelectual tan grande que él resolvió un ejercicio matemático en la universidad que únicamente hasta la fecha 10 personas lo han podido resolver. Ese era el nivel de inteligencia matemática que él tenía. Y de lo que tú dices, Will, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que cuando tú hablas de estas entrevistas y este experimento al que supuestamente también lo someten a Kaczynski, se une mucho con otra teoría de la conspiración que es la famosa MK-Ultra. Muchos de los dimensionados ya habrán escuchado largo acerca de este programa de conspiración del MK-Ultra, que es un programa que se supone que fue diseñado por la Central de Inteligencia para lavar el cerebro, para poder hacer todo un tema del control mental sobre las masas y que de esa forma poder hacerte creer cosas y gobernar de otra forma, ¿no? Esta idea de las estructuras piramidales que nos gobiernan un grupo secreto de personas y parte de ahí. Y bueno, a esto lo vamos a tomar ahorita así muy a la ligera, quizás en algún momento sería bastante interesante hablarlo más a fondo. Es más, por favor, déjennos sus comentarios si les gustaría que hablemos mucho más a fondo de este tema del MK-Ultra. Ya saben, en nuestras redes sociales pueden en @dimensión 593. Si quieren escribirnos por Instagram, pueden dejar ahí sus comentarios y decirnos qué saben ustedes de este tema. Pero volviendo a lo que hablábamos, justamente se dice que el programa experimental en el que Kaczynski estuvo con la CIA fue el MK-Ultra, y que a partir de ahí todo lo que le hicieron para poder generar un tema de control mental de él fue lo que, aparte de lo que decía Pablo, lo que ya venía arrastrando de infancia, adolescencia, bullying en la universidad y demás, pues detonó en convertirlo en un personaje completamente distinto. Hay que tomar en cuenta una aspecto, ¿no? En este punto, perdón, profe Willy, el hecho de que para ese tiempo, él nació en 1942, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Para 1950 más o menos, ya aparece la neurociencia como tal, ya aparece como la neurociencia como ciencia en 1950, y en 1960 justamente ya se lo determina como ciencia la neurociencia, y comienza a tomar un despegue, y los programas de la CIA justamente se basan en eso, ¿no? En cómo lavar el cerebro, how to wash the brain, ¿no? Pero precisamente ellos ya sabían de los procesos de la neurociencia y comienzan a trabajar cómo funcionaba el cerebro en ese entonces, y de ahí aparece después de la neurociencia los procesos como los procesos neurolingüísticos, la programación neurolingüística y lo que justamente yo mencionaba ayer, ¿no? Y ya aplicado nuevamente a otros campos como la neuroeducación actualmente, y ahí aparece, y mira, hay otra cosa interesante también, que el nombre de lingüística aparece a mediados del siglo XVIII, ¿no? Antes se hablaba se hablaba de la filología, pero no de la palabra lingüística como tal. Entonces, ya involucrando este aspecto dentro de la parte neurociencia más de lingüística, aparece la neurolingüística, que ya era tratado en ese entonces, y entra él al programa MK-Ultra, pero él no sabía, según lo que había. Él nunca supo cómo, que era parte de ese nivel de engañaron. Exactamente. Entonces, ahí es justamente donde la CIA, aparentemente, ¿no? Comienza a poner en práctica un pocotón de aspectos relacionados con la neurociencia. No lo dicen públicamente, pero ya en época en la que empezó el auge, por llamarlo así, de la neurociencia y la neurolingüística. Pero imagínate, y ahorita lo que hablábamos a él lo engañan para entrar. Ahora pensemos en algo. Todo lo que nos acaba de decir Pablo, todo el desarrollo de la neurociencia ya en los años 1959, 58, 59, más o menos ya empieza a utilizarse esto, pero ellos empiezan a utilizar la neurociencia, empiezan a utilizar este conocimiento del cerebro, no solamente como ahora se supone que es para controlar mentes y mantenernos tranquilos y decirnos qué comprar o qué no comprar, no. El primer
como muchas cosas en la historia de la humanidad, la primera función que buscaban era aprender a torturar en base a la neurociencia. Era poder generar a través de esto que habían aprendido cómo torturar y generar interrogatorios mucho más eficaces. Exacto. Y es ahí donde empiezan a experimentar con Kaczynski. Entonces ya tiene un peso muchísimo más fuerte que simplemente pensar que entró a un experimento. Es más, a él le dicen que esto es una entrevista. A él le dijeron que estos eran simples entrevistas. A partir de ahí entra en un experimento de tortura. Que, vuelvo y repito, pues ya sabemos en dónde va terminando esto. Sí, así es, en realidad, ¿no? Mira sí, que... Y aquí yo me permito hacer dos temas muy históricos, una reflexión y también una recomendación. Kaczynski ya tuvo un tema de aislamiento cuando era niño. Él estuvo enfermo. Y su madre comenta, porque la familia regularmente debe ser sumamente difícil tratar de entender que uno de sus miembros se haya convertido en una persona famosa, pero por lo negativo. La mamá comenta entonces que cuando era niño él ya sufrió un tema de aislamiento por un tema de enfermedad. Segundo, no es el primer caso y hay muchos casos documentados de niños genios que desarrollan su intelecto increíblemente, pero sus destrezas sociales no se desarrollan debidamente. Y respecto a lo que ustedes mencionaban sobre, y que de hecho es así, el tema del MK Ultra, yo les recomendaría a los dimensionados que nos siguen, que nos siguen cada semana con cada episodio, que vean una película que a mí siempre me marcó sobre este tema, que es el The Manchurian Candidate, o el candidato Manchurian sería tal vez no sé cómo lo ponen en español, pero es con este famoso actor Denzel Washington. Quienes quieran entender cómo funciona el tema del control mental y el lavado de cerebro, es de pronto la película perfecta para poder entenderlo. Y muy posiblemente es lo que sucedió con Ted, con el Una Bomber. Y por otro lado, para quienes estamos dentro de la academia, dentro de la parte educativa a nivel universitario, pues sabemos que llegar a estas instancias del doctorado, le ofrecen un puesto de tiempo completo en una de las universidades, de hecho fue en la de Chicago, ¿no? En donde le ofrecen ya tiempo completo en las clases. ¿A quién? ¿A Kaczynski o a la película? A Kaczynski. En Berkeley. En Berkeley empieza. En Berkeley. Perdón que te corté aquí, solamente para darle una información a nuestros dimensionados. La película de Manchurian Candidate que tú haces referencia, en español la traducen como El Mensajero del Miedo. En latino. En español no sé. Ya eso de la forma de ponerle los nombres a las películas españolas es una ciencia totalmente... Eso tiene que ver con técnicas de traducción, ¿no? Sí, a mí no me pregunten cómo se llamará este lado, porque capaz es aquella persona que viajaba y no sé. Sí. En Latinoamérica el Mensajero del Miedo. Sí. Mira que yo trabajo también como traductora e intérprete y en las técnicas de traducción lo que se busca es un nivel de impacto. Si no existe la traducción literal, porque lo que se busca es un nivel de impacto que pegue dependiendo del target audience, es decir, a la audiencia a la cual va dirigida, ¿no? Entonces, nunca va a existir una traducción literal de un idioma a otro porque no calza. Entonces depende a qué audiencia quieres llegar para acordar eso, poner un nombre que te enganche y que te haga ver la película. De hecho, un muy buen reparto, y si quieren entender justamente el tema del MK Ultra, que ahí se lo ve como un proyecto militar sumamente interesante esta película. Ya medio antigüita, no es tan reciente, pero es muy interesante. Bueno, entonces, como comentábamos hace un momento, él rechaza el puesto a tiempo completo en una de estas grandes universidades norteamericanas y decide darle un cambio radical a su vida. Y de hecho, él se convierte en un fantasma. O sea, socialmente hablando, él se convierte en un fantasma porque cierra cuentas de banco y se aísla, como ya nos comentaba hace un momento el profe Pablito, se aísla justamente en una cabaña en medio del bosque en la región de Montana. Eso fue más o menos de 1978, en el 69 él ya definitivamente sin motivo aparente deja este puesto en Berkeley, dice no puedo más, se regresa a vivir junto a su familia, vive muy poco tiempo junto a su familia y es más o menos en 1978 cuando él desaparece del mundo por completo,
y se muda a vivir tal cual como un ermitaño en Lincoln, Montana, en medio de un bosque. Y ahí no se vuelve a saber nada más de él. Digámoslo así, no se vuelve a saber nada más de Ted Kaczynski, porque de él no se vuelve a saber nada más. Y es a partir de 1979, finales de 1978, bueno, ni tan finales, perdón, porque estamos hablando de mayo de 1978, cuando nace una bomba. Y él entrega su primera carta bomba. Lo interesante de esto es que a mí me parece que él puso al servicio de su, llamémosla, misión destructiva, ¿sí? Todo su intelecto. Porque él nunca estuvo estático con el tema de lo que emprendió, es decir, era como una, ¿cómo le podríamos llamar? Una venganza contra la sociedad, en donde él empezó con unas bombas muy rudimentarias, ¿sí? Y cometiendo errores, porque recordemos que lo que tú decías, Quique, en la primera vez que él intenta enviar una de las bombas, comete un grave error. No se da cuenta del tamaño del paquete que él tiene ya creado con la bomba, que no ingresa dentro del buzón de correo. Entonces ese es el primer gran error que él comete, y después de eso él poco a poco va corrigiendo sus errores. Recordemos que cuando finalmente el FBI lo detiene, él tiene muchísimos textos escritos por él, donde él está registrando todos los errores que cometió y qué es lo que debe mejorar para el siguiente ataque. Bueno, la primera bomba, la primera carta que le envía, como tú dices, el tema del tamaño que no le permite entrar al buzón, y además la forma en la que le envía resultó extremadamente sospechosa para el profesor de ingeniería de materiales de la Universidad Northwestern en Illinois. Esa fue la persona a la que le envió el primer paquete. Y claro, como tú decías, era tan rudimentario que el paquete realmente llamó mucho la atención a la persona a la que le envió, y decidió alertar a la policía. Entonces no hubo mayor efecto. Por eso que desaparece todo un año, y en 1979 pues envía la segunda bomba otra vez a la Northwestern University, y esta vez sí ya termina hiriendo a un estudiante. Entonces aquí podemos ver cómo él, como tú decías, empiezan a encontrar algunas de las cartas, algunas de los escritos que él iba teniendo, y bueno, mejor no es que empiezan a encontrar, sino que cuando ya lo localizan, mejor dicho, el FBI encuentra alguna de las cosas que él va escribiendo, y se empieza a entender qué era lo que él pasaba, y él lo único que quería, según sus ideas, era creer que la universidad debía volver a una vida salvaje, que la humanidad no podía simplemente seguir con la vida industrial y moderna que hasta el día de hoy se vive, sino que debían retroceder. Y esos son sus objetivos, a quien apunta, es personas que tienen algo que ver con la industrialización de la sociedad, como él lo llamaba. Aquí hay un punto interesante que se debe tomar en cuenta, ¿no? Que él apunta y se registra la pirámide de Maslow, en donde se determinan las necesidades básicas, y el punto medular, el punto en la pirámide de Maslow, es llegar a la autoevaluación y a la autosatisfacción personal para sentirse realizado como persona como tal. Entonces por eso es que él se pone en contra de la ciencia, porque dice no, nosotros dependemos, somos dependientes de la ciencia, por lo tanto no tenemos la libertad para razonar, para ser nosotros mismos como tal. Esa era una de las cuestiones dentro de los ensayos que él escribía permanentemente, ¿no? Dentro de eso, pero mira que inclusive allí era con su inteligencia tan alta, con el coeficiente intelectual tan alto, ponía ciertas claves que el FBI nunca logró descubrir. Inclusive las primeras iniciales que él ponía, la FC, que eran justamente lo que nosotros llamamos en educación los distractores, ¿no? Dentro de su nivel de inteligencia, Theodore, que lo cortaron el nombre y le llamaban Theo, ¿no? Pues el nombre completo de él era Theodore. Sí. Theodore. Entonces, sí, el FBI tuvo muchos distractores en sus manuscritos y en sus ensayos, porque decía ensayos y unos manuscritos bastante largos, ¿no? De 30 páginas, 40 páginas, en donde se iba contra la sociedad, contra el nivel de evolución. Inclusive se hablaba de la inteligencia artificial, cómo de pronto sustituiría y manipularía al ser humano. Entonces, tantos distractores tuvo, y que mira qué nivel alto de su coeficiente intelectual,
que fue capaz de despistar por varios años al FBI. El FBI definitivamente no dio con quién era, sino más bien su hermano, que reconoce las frases que él utilizaba en su lenguaje diario, en su lenguaje cotidiano, y dice, no, caray. Y como te decía hace un rato, toma el documento que hace 20 años lo envió, que iba un documento de 20 páginas más o menos, que lo leyó y no le dio importancia, dijo, algo así. Y ahí se da cuenta, él contrastando, justamente ahí viene lo que es a pesar de que el hermano no conocía nada sobre lo que es la lingüística forense, pero justamente, mira, de eso se encarga la lingüística forense, ¿no? De analizar la parte lexical de un lenguaje y otros aspectos que lo analizaremos en el momento que se tenga que enfocar aquello. Pero es él quien determina y dice, no, este es mi hermano, porque se expresaba de esta manera, se expresaba de esta otra manera, y él es el que da aviso prácticamente al FBI, pero no de manera directa, sino a través de un detective privado y un abogado privado, que es a través del cual prácticamente delata quién era, ¿no? El Luna Bomber. Y es justamente en el 79, en 1979, cuando Kaczynski pone esta ya era su tercera bomba, coloca un artefacto explosivo dentro de un avión y vuelve a cometer un error. Vuelve a cometer un error al no calcular bien el mecanismo temporizador de la misma, y el momento que el avión empieza a despegar, empieza a echar humo, empieza a humear todo esto, y justamente el piloto decide aterrizar para ver qué es lo que pasa. Los pasajeros, voy a decir únicamente porque imagínense lo que pudo haber sucedido, pero únicamente son atendidos por inhalación de humo, descubren el artefacto, evitan que el artefacto estalle, y es justamente en ese momento cuando Ted Kaczynski es denominado el Una Bomber. ¿Por qué Una Bomber? University and Airline Bomber. Así es. Era el bombardero de universidades y aerolíneas, y ahí se le da este nombre con el que fue conocido a nivel mundial. Se convirtió, por eso les decía hace un inicio, un personaje famoso, porque era la primera plana de muchísimos tabloides, y generó todo un terror, porque cualquier carta, cualquier paquete extraño podía estar siendo dirigido o enviado por Luna Bomber. Esto realmente, a partir de aquí, Luna Bomber empezó a ser uno de los criminales más buscados por parte del FBI. Como dice Pablo, era casi imposible dar con él. El tema aquí es que él empezó a tener targets muy específicos. Profesores universitarios, lo cual nos hubiera puesto en esa época en peligro a usted y yo, profe Pablito. Seguro. Claro, pudimos haber sido víctimas, si hubiéramos sido profesores universitarios en Estados Unidos, hubiéramos sido víctimas de Luna Bomber, posiblemente. Segundo, este tema con las aerolíneas, ¿sí? O sea, porque él ataca un avión, como tú ya lo describiste sumamente bien, estimado Quique, y también el tema de que ataca a uno de los gerentes de una de las aerolíneas. Fue American Airlines, ¿no? Entonces lo ataca a él, y después ataca a otro grupo que él abiertamente describe como gente despreciable, que son los psicólogos. Nada en contra de los psicólogos, esto es lo que Ted Kaczynski dijo, ¿no? Estimados, deben haber psicólogos en la audiencia y en los seguidores de Dimensión 593, pero realmente ellos eran también un grupo que estuvo atacado por... No es que hay psicólogos de psicólogos. Totalmente de acuerdo. Pero hay una precisión, a mí hay una precisión que es interesante. El dilema, uno de los grandes dilemas que la gente tuvo con este caso fue los medios de comunicación. Porque él ya había atacado en muchísimas ocasiones, y luego él envía el manifiesto de más de 50 páginas a 2 medios importantísimos de comunicación masiva, 2 periódicos. Entonces les dice, muy bien, lo publican y yo paro de enviar las bombas. Entonces el dilema está entre el FBI y los periódicos, además que es una edición especial porque en un periódico normal no se publican manifiestos de más de 50 páginas. Los 2 periódicos acuerdan publicarlo y compartir los costos de la publicación. El Washington Post y el New York Times son los 2 periódicos que publicaron. Tremendos medios de comunicación en esa época. Eso iba, o sea, fueron quizás los periódicos más grandes hasta ahora, son de los más grandes, ¿no? Ya, así es. Entonces, pero a la par, el FBI dice, bueno, nos vamos a jugar el todo por el todo, se publica el tema, pero le vamos a pedir ayuda a la gente, porque ellos no tenían idea de quién era. Solo tenían especulaciones, excepto tenían un retrato hablado
porque hay una persona que lo vio la vez que él puso el paquete. Uno de los últimos paquetes antes del manifiesto. Entonces, el tema es el dilema. ¿Publicamos, no publicamos? ¿Servirá, no servirá? El acuerdo final es, se publica, pero pidamos la ayuda a la gente. Que lo lea, y ahí es donde entra justamente lo que el profe Polito decía, el tema de la lingüística forense. Que la gente lo lea, y si encuentra similitudes con alguien que haya escrito algo similar, así de contundente, de fuerte a nivel social, a nivel ideológico, ¿sí? Entonces, que se comunique con el FBI. No es realmente el hermano, es su cuñada, que en la entrevista que le hacen ella dice que nunca me cayó bien. Así es que, ojo con la familia política, ¿no? La típica. No, ahí está donde sí. Ahí te clavan. Exactamente. Entonces la familia política es la que le echa un poco al agua a Ted Kaczynski, porque la esposa, que también ya, yo creo que sí tenía un poquito de pica, ¿no? Dijo, esto pues suena a lo que tu hermano, las cartas que tu hermano te solía mandar, porque empieza por las cartas, que ese es uno de los insumos, digamos, ¿no? Que ella tenía como para comprar. Eso suena a las ideas de tu hermano. A ver, dale, abre un poquito la mente, David, y no te cierres a pensar que no es tu hermano. Entonces, pasaron días, ellos afirman que pasaron días comparando el manifiesto con las cartas, y luego el hermano un poco ya se convenció y dice, y además de esto yo tengo un ensayo que él me envió hace muchos años cuando estaba en sus días de universidad, y también comparémoslo. Y entonces el bueno ya me imagino que con ese otro conflicto interno de decir, es mi hermano, ¿qué hago? ¿Lo delato? ¿No lo delato? ¿Será él? ¿Podré parar estas muertes? Porque él ya había matado. Ojo que en los claro. Él hirió gente sin visión, miembros descuartizados, sin Estamos hablando de las 3 bombas más importantes, pero él hirió... Desvivimientos me parece que solo fueron 3, y ataques fueron 16, alrededor de 16. Pero entonces ahí es donde entra todo esto, lo que luego se constituiría realmente en una ciencia, que es lo que abordábamos con nuestro invitado, que es el tema de la lingüística forense. Entonces, profe Polito, ¿cómo entra este tema súper interesante de la lingüística forense en el caso de Ted? Mire, profe Willy y mi estimado Enrique, en realidad la lingüística forense no es ciencia, es una disciplina. Porque las disciplinas, ¿cómo surgen las disciplinas? Al mezclarse 2 ciencias puras, tienen como hijos disciplinas. Entonces, la lingüística como tal es ciencia, pero la lingüística forense es una disciplina, exclusivamente una disciplina, que se ocupa del análisis del lenguaje. Entonces, ahí es donde primero hay que entender qué es lenguaje, ¿no es cierto? Porque el lenguaje es el centro del estudio de la lingüística como tal. Entonces, ¿pero qué es el lenguaje? El lenguaje muchas veces, pues, las personas creen que solamente es la palabra verbal o la palabra escrita, y no hay tal, pues. El lenguaje incluye símbolos, que ya viene en la parte de la semiótica, los símbolos escritos, los símbolos que corresponden, por ejemplo, a los símbolos que representan letras del alfabeto, códigos, etcétera. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de un poquito relacionado al Zodiac, ¿no? En el cual, inclusive los jeroglíficos, que me parece muy fabuloso también decodificar ese asunto. Ahí es donde entra la lingüística forense. Entonces, consideramos que es una disciplina que se encarga del análisis del lenguaje como tal. ¿Y cuál es el objetivo de este? El objetivo era proporcionar pruebas lingüísticas exclusivamente para procedimientos judiciales. Así empezó, exactamente. Investigaciones policiales, y luego comienza a ir avanzando este asunto a asuntos ya netamente privados. Esta disciplina de la lingüística forense comienza a utilizar técnicas y métodos lingüísticos para examinar y evaluar textos escritos. Mira, los textos escritos, donde está la palabra escrita, grabaciones de voz y otros tipos de comunicación, con el objetivo de determinar, ¿no?, quién es el autor, quién es la persona, su autenticidad, su veracidad y otros aspectos del lenguaje en el contexto netamente forense. Y mira que ahí es donde, por ejemplo, a través inclusive de los rasgos caligráficos, que tiene que ver con la palabra escrita, puede determinar inclusive el tipo de nivel de emociones psicológicas y qué condiciones psíquicas maneja un individuo. Ahora, de acuerdo a los rasgos caligráficos que escribes a la derecha, a la izquierda, pones puntos, etcétera, determinan de cierta forma cuál es la parte psicológica de aquella persona.
Y ahí es donde entra justamente este análisis de la lingüística forense, ¿no? De examinar todo este tipo de contextos. Como te digo, que el FBI realmente no lo utilizó. No lo utilizó definitivamente, la lingüística forense como tal. Yo he visto programas de CIS que me encantan realmente, son bien intrínsecos, ¿no? bien intensos, o sea, no sabes quién es, etcétera. Y por ejemplo, mira allí, a través de ahora con la tecnología que tenemos de nivel tan altamente desarrollado, por el tono de voz, lo que se llama el pitch y el tono de voz, el timbre de voz, el tono y el timbre de voz, puedes determinar que es hombre, mujer y más o menos calcular las edades. Y ahora con la inteligencia artificial, inclusive la inteligencia artificial, dentro de estos aspectos de la lingüística forense, te puede dar ya una imagen del rostro de la persona. Es algo increíble, pero mira cuánto avanzado desde sus primeros espacios, ¿no? de la neurociencia en 1950, estamos hablando cerca de 70 y pico de años, pero en 70 y pico de años con la inteligencia artificial tú puedes determinar, ingresas la voz y determina sexo, de pronto hasta como es por el grosor de la voz, como decía, el tono, los elementos suprasegmentales que hablamos de lingüística, ¿no? Si ya no hay cómo hacer esas llamadas de antes que te decían quién eres, adivina. No, pues sí, exacto, no. Ya nada, te pone la inteligencia artificial, eres tú. Exacto, sí, no. Mira, que inclusive con inteligencia artificial se manejan ahora las operadoras, ¿no? Claro. Si tú no pones tu nombre, te dice de qué teléfono viene y quién eres. Claro. Entonces, qué interesante que este asunto de la inteligencia de la lingüística forense, mira, porque justamente a través de esto empieza inclusive a dedicarse un poco más de la investigación de lo que es la lingüística forense, ¿no? Y ahora, bueno, mucha gente lo relaciona solamente con muertos, ¿sí? Dice forense, porque por el médico forense, ¿no? Que dice las caras, etcétera. La lingüística forense va mucho más allá, o sea, a una persona secuestrada y te envían un mensaje de voz, aplicas la lingüística forense para la palabra, lo que nosotros llamamos de lingüística, la palabra oral, y puede, como te digo, determinar a través de los elementos suprasegmentales como son. La lengua por sí se basa en sonidos, ¿no es cierto? La palabra oral. Pero esta palabra oral tiene elementos suprasegmentales que se lo conoce lingüísticamente, que son la entonación, el ritmo, las pausas, el timbre de voz. Todos estos elementos que son los elementos paralingüísticos, ¿no es cierto?, que complementan la parte lingüística de la palabra, que ayudan a determinar exactamente qué está diciendo y qué implica el mensaje. Entonces, es muy interesante este asunto de la lingüística forense como tal. No es solamente para muertos, ahora es para vivos, claritos y claro. ¿No? Y de hecho, a mí, yo me gustaría agregar algo más. Usted nos hablaba del tema caligrafía. Así es. Me parece que la lingüística forense, según lo que dice la literatura, inicia con nuestras huellas digitales. Así es. Ese es uno de los grandes inicios de esta disciplina, como usted nos corregía hace un momento. Sí, es un tema que empieza con las huellas digitales. Eso fue lo primero que se determinó, que ninguna es igual a otra. Así es. Pero también, ya cuando hablamos del lenguaje en sí, para poder determinar si es que un mensaje no ha sido fabricado, porque recuerden que ahora, como usted decía, la inteligencia artificial nos permite crear mensajes con la misma voz de la persona, pero para determinar si es o no es esa persona. Tenemos la complejidad del lenguaje, la sofisticación del lenguaje, el tipo de registro que una persona habitualmente utiliza, y todos esos elementos configuran el discurso que una persona mantiene. Corrígeme si estoy mal, no sé, pero eso también me parece que ha ayudado mucho en temas legales, para decir, ese mensaje no lo envié yo, ese mensaje está prefabricado, está, y es más, como dice en inglés, doctor, ¿no? Dice el término, se utiliza el tema doctor, que está arreglado, que ha sido manipulado. Entonces, eso y es más, sin necesidad de irnos tan profundamente a desarrollar todo el tema del discurso de una persona, basta con lo que se conoce vulgarmente como muletillas. La forma de escribir, porque estoy seguro que muchos dimensionados dicen, pero nadie va, la escritura es irrepetible, pero ahora se manejan textos, se manejan escritos desde un celular, desde una pantalla. No, la forma de escribir, las muletillas que se conocen normalmente son huellas dactilares que tiene tu lenguaje. Inconscientemente las vas a aplicar, inconscientemente las vas a poner. Solamente basta con que utilices un tipo de conjugación de verbo. Me voy a hacer, por poner un ejemplo. O como hace un momento a las cámaras hablábamos un momento con Pablo de la complejo de la forma en que hablamos los ecuatorianos y todas las formas de combinación verbales y temporales que tenemos. Entonces basta con que pongas, ya mismo me voy a volver, ya dices, este es quiteño. Mira qué interesante. Esta persona es,
es de Quito solamente por esa muletilla de escribir un mensaje. Mira, es que en la parte lingüística nosotros hablamos de lo que es el geolecto y el sociolecto, ¿no? El idiolecto, que ya es un aspecto netamente personal, la característica, es tu huella personal de hablar. No todo el mundo hablamos igual, usamos la lengua como tal, pero cada uno de nosotros tenemos un ejemplo. Mira cómo le capturaron al teniente de policía que asesinó a la abogada, a su esposa, ¿no? Solamente por decir, gracias, ñaño. Bernal. Gracias, el caso de la doctora Bernal. El caso de la doctora Bernal, claro, fue en Colombia. Y en Colombia no utilizan el ñaño. Claro, no, y eso es lingüística forense. ¿Sí? Justamente, mira, la palabra verbal, la palabra oral, en un contexto diferente, en un geolecto diferente, porque es un geolecto definitivamente, hizo que le reconocieran y dijeran, no, pues este no es colombiano, este es ecuatoriano, solo en Ecuador dicen hola ñaño. Y hola ñaño generalmente es en la sierra y ni siquiera en la costa, porque en la costa es hola brother y otro tipo de léxico, ¿no? Entonces, el léxico, que es parte de la lingüística y del lenguaje, se identifica obviamente. Se identifica, aparte de usar, mira que y en escritura, en la parte de la escritura, no solamente son los rasgos caligráficos también, sino inclusive los signos de puntuación, cómo cortas las ideas, cómo plasmas tus ideas. Sí, ahí hablamos del discurso escrito, ¿no? Igual que el discurso escrito, tanto como el discurso oral, tienen ciertos aspectos de mecánica, de puntuación, que determinan, y por eso ganan y se pierden juicios, por una coma. Ahí viene la parte pragmática, la interpretación del mensaje, ¿no? De la parte pragmática, es decir, la parte semántica del mensaje, más la intencionalidad con la que tú por eso es que en nuestro país, lamentablemente, las leyes siempre son interpretadas de dos maneras, porque son justamente hechas con un sentido, que tengan un doble sentido para poder manipular al grupo que le conviene utilizar el lenguaje a su favor. Así de simple. Y es justamente así, con todo lo que ahorita Pablo nos ha comentado y todo lo que estuvimos hablando, como el 3 de abril de 1996, después de que su cuñada y su hermano se dieran cuenta de muchas de estas casualidades, llegan a manos del criminólogo James Fitzgerald, quien hace un análisis comparativo de todo lo que tenían las cartas enviadas a su hermano, junto al manifiesto que Ted Kaczynski había mandado. Y el 3 de abril de 1996, Ted Kaczynski era arrestado en una cabaña en el bosque, como les dije, en medio de Montana, y tras someterse a análisis psicológicos se le diagnosticó esquizofrenia y paranoia. Kaczynski se negó a ser considerado como loco. Como muchos de ustedes saben, si la justicia lo trataba como loco, su sentencia hubiera sido muy distinta. Pero él se niega a ser considerado como loco y solicita defenderse a él mismo, porque él sentía que todo el mundo a su alrededor lo estaba traicionando, inclusive sus abogados y su familia. Para evitar la pena de muerte, él cambia la condena a una prisión perpetua sin posibilidades de recuperar la libertad y renuncia a todas las posibilidades de apelación. Y el 4 de mayo de 1996, él es declarado culpable frente a todos los cargos federales que se le habían impuesto en su contra. Y es enviado a la prisión de alta seguridad de Colorado, donde, pues, obviamente hasta los 81 años, él fallece, ¿no? Cuando él cumple 81 años, simplemente fallece en prisión. Pero creando así una leyenda, una historia realmente fuerte y fidelizándose con este manifiesto que él decía que la humanidad debe volver a la vida salvaje y debe frenar la tecnología porque todo lo que se avecina puede causarle muchísimo mayor daño. Ahora, y es aquí donde Kaczynski a mí me hace pensar, él dijo esto en el 95 y él habló de cosas que posiblemente ahora los estamos empezando a ver, ¿no? Él hablaba de la inteligencia artificial, del nivel al que la inteligencia artificial podía llegar, de lo que podía pasar si el ser humano seguía entrando en esos, ¿cómo podemos decirlo? En esos paisajes, por así decirlo, si el ser humano sigue adentrándose a estudiar este tema de inteligencia artificial. Él vaticinó que era lo que podría suceder y esos cálculos matemáticos eran lo que lo respaldaba. Aquí es donde el terror se vuelve realidad cuando dices, me repitieron durante muchos años de mi vida que las matemáticas nunca fallan. Y si recordamos de nuestros queridos maestros, decían 2 más 2 es 4 en todo lugar. Si él vio algo en las matemáticas y estaba simplemente tratando de advertirnos, pues nunca lo sabremos porque lo hizo de una manera bastante inadecuada.
Hay que entender una cosa que es importante, ¿no? En este proceso. El desarrollo algorítmico con lo que se presenta la inteligencia artificial, con su alto nivel de inteligencia que tenía este señor, él ya manejaba, pues, obviamente, procesos algorítmicos muy altos, por eso es que se atrevió a hablar de inteligencia artificial y de cierta forma de pronosticar qué podría pasar en el futuro. Es lo que actualmente pasa, ¿no? Sí, es un análisis algorítmico, pero tenaz. Mira que es un caso tan simple. Tú entras por ejemplo, vamos a ver que yo entro a ver este programa de Dimensión 593 unas 2 veces. Algorítmicamente, Google o cualquier browser detecta que tú entraste 2 o 3 veces y automáticamente comienza a enviarte lo mismo. Exactamente. Es porque es cuestiones netamente algorítmicas y es matemática. O sea, el mundo funciona en matemática pura. Y él vio algo. Él en algún momento debió haber, supongo, o sea, le echamos la culpa al MK Ultra, le echamos la culpa al bullying que sintió. Sí, psicológicamente él no estaba estable. Pero ¿qué le hizo tomar la decisión de alejarse y de declarar a su enemigo acérrimo? Porque así lo decía. Mi enemigo acérrimo es aquel sistema que está llevándonos hacia la industrialización. Y eso no debe suceder. Y él volvía y lo repite en su manifiesto de 33,000 palabras, que el ser humano debe volver a su vida salvaje. ¿Qué vio? Nunca lo sabremos. Él fue diagnosticado como paranoico. Él fue diagnosticado. Él trató de defenderse por sí solo. Negoció, como les comenté. Dijo, ya no quiero ser libre. Renuncio a todo tipo de apelación de mi cargo. Simplemente no me maten y déjenme en la prisión el resto de la vida. Él mismo decidió encerrarse a sí mismo en la prisión y fue encerrado en una de las prisiones más duras de Estados Unidos, la prisión de Colorado, durante toda su vida, después de 17 años de mantener en pánico a los Estados Unidos. Como les decíamos, fue durante 17 años que la gente no sabía si una carta, si un paquete era seguro abrirlo, y él ya con un estado de salud muy deplorable es trasladado a la prisión Butner de Carolina del Norte, cuando él ya cumplió 81 años en el 2021 debido a su pésimo estado de salud. Pues simplemente el Luna Bomber falleció, llevándose una mente extremadamente brillante, una mente, un coeficiente altísimo, y quizás muchas cosas que él en ese coeficiente y en esta mente vio que no vamos a saber qué fue lo que ocasionó al final de cuentas todo lo que él se convirtió. Hay una cosa importante en este caso, ¿no? Que lo que él buscaba era la autorrealización y la independencia y la libertad total de uno como ser humano e individuo, de actuar con completa libertad bajo sus propios principios y fundamentos personales. Entonces, eso por eso es que se fue contra la ciencia, que se fue contra la civilización, se fue contra la cultura, y decía, me voy al bosque y ahí vivo libre, y ahí cuando comenzó, pues obviamente se desató todo su proceso psíquico, ¿no? Bueno, hay varias cosas que también se pueden ir concluyendo sobre el caso de Luna Bomber. Primero, desde el punto de vista legal, creo que es el primer caso famoso, el primer caso sonado, digamos, que admitió esta disciplina, ¿sí?, de la lingüística forense como prueba irrefutable de que él era el Luna Bomber. Recordemos que cuando él es denunciado por su propia familia, ¿sí?, él entra dentro de un listado de posibles desvividores, como habíamos dicho anteriormente, de los que enviaban las bombas. En el puesto, estaba más arriba del puesto 2500, él estaba en el puesto 2600 y pico. Entonces, tampoco es que el FBI estaba en graves problemas y su credibilidad, lo siento mucho FBI, pero eso era lo que sucedió en esa época, su credibilidad había decaído muchísimo. No sabían cómo investigar, no sabían si era un hombre, no sabían si era una mujer, apuntaban a ingenieros también de famosas universidades, pero nunca se imaginaron que era un hombre lo más sencillo, que había decidido por sus convicciones, incluso filosóficas, alejarse del mundo entero, él mismo, con sus propias manos, construir su cabaña de 12 metros cuadrados, sumamente humilde, ¿sí?, sumamente básica, donde él planeó sus ataques. Se desaparece además por 6 años. Como decíamos hace un momento, comentábamos, él intentó mejorar sus procedimientos, ya no enviaba bombas con cierto tipo de mecanismo básico, sino empezó a utilizar químicos. Entonces,
realmente el historial de él es, desde el punto de vista de su crecimiento como en sus métodos, es sumamente interesante. Se perdió ahí una mente brillante, y a mí me parece que hay un análisis psicológico muy interesante que afirma que Ted Kaczynski era un narcisista. Es decir, sus escritos, todo lo que él postula en contra del avance tecnológico industrial de la sociedad, no solamente era porque él tenía esa convicción, sino porque además él estaba convencido de lo que él decía era correcto, y nadie más estaba por encima de él. Y eso muchos estudiantes lo dijeron. Cuando después ya se hizo todo un análisis, incluso se contactaron a jóvenes que habían sido estudiantes en la Universidad de Berkeley, decían que él tenía esa filosofía y que él sí atacaba a otros maestros, incluso que no comulgaban con la filosofía de él, los menospreciaba porque él pensaba que él tenía la filosofía correcta. Entonces era un narcisista extremo también, Ted Kaczynski. Y él tenía su verdad, ¿no? O sea, y obviamente alterar su verdad es lo que precisamente le llevó. Estaba tan convencido de su propio egocentrismo, de filosófico personal, que le llevó prácticamente a ese tiempo. Así es. Ustedes dimensionados, cuéntenos, ¿sabían acerca de esto? ¿Sabían acerca del Unabomber, de la existencia de este personaje? Queremos saber sus comentarios, sus opiniones, queremos saber qué piensan al respecto de todo lo que hemos discutido la noche de hoy. Hoy hemos aprendido un poco más acerca de esta... no nos dijimos, no es ciencia, Pablo, ¿qué es? No, es una disciplina. Es una disciplina que es el tema de la lingüística forense. Hemos visto cómo nos decía William, es el primer caso que se logra resolver formalmente a través de esta disciplina, pero frente a esto existe ya un estudio extremadamente grande y un estudio que va avanzando cada vez más para poder determinar exactamente la forma en que somos y cómo nos comportamos. Queremos agradecer muchísimo la presencia de Pablo Mejía Maldonado la noche de hoy. Pablo, muchísimas gracias. Fue todo un gusto y un placer poder escucharte y escuchar acerca de esto que nos has podido compartir la noche de hoy. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Gracias, profe Willy, colegas de universitarios. Siempre es bueno poder compartir lo poco que uno sabe, solo decir yo a mis estudiantes, ¿no? El dejar siempre un legado de información que no es mi verdad, sino experiencias conforme la vida va pasando y te va formando, te va esculpiendo, ¿no? Un gusto también nuevamente, Enrique, por haberte conocido y por esta oportunidad tan bonita de poder compartir y hablar de aspectos tan profundos como es la ciencia y casos de estos casos especiales y casos sociales, ¿no? Nos quedan ahí en el aire algunos otros, ¿no? Nos queda hablar acerca del asesino del Zodiaco, por ejemplo. En ese momento lo nombraste. Está en algunos temas, así que vamos a pedirte que por favor nos acompañes en un próximo programa para hablar de todos estos casos que quedan pendientes con la lingüística. Se nos queda el MK Ultra. Como el MK Ultra. Muy bien, al principio se nos queda el asesino Zodiaco, que lo mencionamos muy brevemente, pero sumamente relevante también. El Zodiac, ajá. El Zodiac, sí, hay otra cosa importante también que mencionó Enrique, ¿no? No es el estudio comparativo la palabra correcta que se debería utilizar, porque tú al comparar dos cosas o dos situaciones o dos aspectos, simplemente determinas aspectos generales. Más bien es un estudio contrastivo, porque el estudio contrastivo te permite analizar en detalle similitudes y diferencias. Y es donde entra también y aparece la lingüística contrastiva. Donde, claro. Exactamente, en donde se enfoca más en el estudio de las diferencias de dos elementos, para en función de eso entender mucho mejor los procesos lingüísticos. Y así nos quedan algunos temas, así que dimensionados, por favor, envíenles todas sus sugerencias, sus comentarios, para tener de vuelta a Pablo con nosotros y que podamos hablar de muchos de estos más. Willy, como siempre. Sí, ya se me queda una cosita, perdón. Dígalo. Estimado Quique. Ya saben que aquí en Dimensión 593 somos súper generosos. Les hemos dado esta noche una recomendación de una película. Y para quienes quieran un poquito ahondar, ¿sí?, en el tema de la lingüística forense, de esta disciplina, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Nos pueden escuchar semana a semana. Cada día jueves se lanzan nuestros nuevos episodios con excelentes invitados, con temas nuevos.
hay un, ¿cómo lo podríamos denominar? Lo llaman también podcast, pero yo, por mi edad, lo llamo radionovela. ¿Sí? ¿Ya? Esto es, verán, yo sé que el tema de la tecnología es súper interesante y además a mí me gusta porque las cosas de antes también han regresado. Es decir, cuando muchos de nosotros éramos jóvenes. Pero con tecnología. Claro, exactamente. Escuchamos acuérdate, las radionovelas de Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, ¿qué hacían los sonidos? Los sonidos hacían con tacos, con maderos, etc. Correcto. Ahora todo es digitalizado, entonces es mucho más fácil, ¿no? Claro, el origen del efecto de sonido está en las cosas reales, pero bueno, claro, ya se digitalizan. Les recomiendo muchísimo escuchar una radionovela, o llámenlo podcast, que se llama El Sonido del Silencio. Es una producción española fantástica. Y ahí van a escuchar justamente a un equipo de policías que trabajan con lingüística forense. Y además cómo analizan los casos. Y además me parece perfecto para el tema de audio, porque los efectos, tú lo que escuchas, los mensajes de voz, las voces, lo que decía Pablito, el tema del pitch, el tema de los tonos de voz, sumamente interesante. Si usted se quiere sumergir un poquito más, y recuerde que esta recomendación la escuchó aquí en Dimensión 593, puede hacerlo, puede escuchar el podcast, pero antes nos escucha a nosotros todos los jueves. Profe Pablito, yo le agradezco muchísimo, como usted decía, qué chévere no solamente compartir el aula, sino también otros espacios, ¿sí? Que nos permiten también desarrollar otros temas que son sumamente interesantes. Muchísimas gracias por ello. Sería muy interesante tenerlo en una nueva edición comentando sobre otro tema, pero hoy hemos conversado muchísimo y hemos aprendido mucho también esta noche. Efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Así, mis queridos dimensionados, Will, un fuerte abrazo. Que les vaya muy bien. Gracias por acompañarnos. Pablo, un fuerte abrazo para ti también. Y recuerden, como siempre les digo, miren al cielo, busquen luces extrañas, tómenle una foto, envíennosla, escríbanos a Dimensión 593, cierren bien la puerta de su casa, revisen que no haya nadie en el closet, hagan las paces con el monstruo que vive debajo de su cama. Y cuando vayan a dormir pregúntense, ¿a ustedes no les han lavado el cerebro? ¿Quién sabe? Que les vaya muy bien. Hasta el próximo jueves y es un gusto compartir con ustedes. Nos vemos. Un gusto. Cuídense mucho. Buenas noches y gracias por escuchar.